Hola, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por acompañarnos, a mí y a mis colegas. Creo que hemos hablado mucho de duelo. Esta parte del duelo es muy importante porque creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por un duelo, pero trabajarlo, eso es lo difícil. Quiero empezar con una reflexión que les voy a leer a continuación, que dice: a lo largo de toda nuestra existencia vivimos diferentes pérdidas, unas más significativas que otras, y cabe señalar que cuando hablamos de pérdidas, la mayoría piensa en el fallecimiento de alguien importante. Sin embargo, no solo se trata de la muerte, sino también de otras muchas pérdidas que nos cambian. En esta ocasión hablaré de las pérdidas de los amantes, y así como lo escuchan, no nada más es el fallecimiento, sino también es la pérdida de un ser querido. Y en esta ocasión yo les vengo a hablar de la pérdida de un amante de mi persona, de mi amor, que en su tiempo lo fue. Fue una pérdida muy grande, muy existencial, que me cambió, y eso es lo que yo les vengo a hablar. El duelo que yo pasé, las etapas, cómo las pasé, cómo las fui pasando, y que realmente otra vez vuelvo a comentar lo que ya mis compañeras han comentado. El hecho de enfrentar un duelo no significa que sea cada paso a seguir. Todas estas etapas yo las pasé de diferente forma en diferentes tiempos, pero también quiero agradecer a una persona que al final sabrán su nombre, que estuvo en este proceso de duelo. Entonces, empecemos con la primera etapa, que es la negación. La negación nos ayuda a amortiguar el golpe. Es un mecanismo de defensa que tenemos, y gracias a eso podemos amortiguar el golpe del duelo. Les comento que yo estuve a punto de casarme, y 3 meses antes de casarme enfrenté ese duelo. Entonces empecé a comenzar ese duelo, esa pérdida de esa persona, se podría llamar infidelidad. Y entonces yo comencé mi duelo. ¿Cómo comencé mi duelo? Primero que nada, no creía lo que me estaba pasando. Yo decía, no, jamás. A mí, pasarme eso, tengo yo un factor muy importante, que es el narcisismo, la hombría. Y yo sí decía, ¿cómo a mí me puede pasar eso? No, a mí no, jamás. O sea, le puede pasar a otra persona, menos a mí. Y a pesar de que yo veía pruebas, fotos, mensajes, no lo creía. ¿Por qué? Porque también esa persona me transformaba mi realidad. Y es cuando decía, no, esto no puede ser, no puede estar pasando. Realmente esta es la parte donde yo decía no, a pesar de que yo tenía las pruebas. Yo decía, ¿a quién le pasa esto 3 meses antes de casarse? A nadie. Yo decía eso, pero esa era mi perspectiva, es mi duelo. Lo que les vengo a hablar es realmente lo que yo pasé viviendo y pasando una de estas etapas. Mi negación fue mucha, el aceptarla fue demasiada. Fueron casi 4, 5, 6 semanas en que yo empecé a enfrentar este duelo, en el cual no podía, y siempre me negaba a decir no, y no. Llegaba el momento que esa negación la puedes estar pasando. No es sano cuando ya llevas más de un año con esta negación. Esta negación puede durar 3 semanas, 4, 5, es dependiendo del paciente o de la persona, en este caso, que le está presentando. Yo la pasé en 6 semanas aproximadamente, esta negación, donde tenía ropa de ella en mi cuarto y no la quería tocar. Y decía no. Tenía fotos de ella y no las quería guardar porque decía no. Esta parte de la negación me ayudó mucho a entender las situaciones. Fue algo que yo empecé a ver, a darme cuenta de la situación, de lo que me estaba pasando, en el cual yo dije no. ¿Cómo lo pude empezar a afrontar? A mover cosas, a guardar cosas, guardar fotos, guardar cartas, guardar todas esas cosas especiales que me hacían, pero principalmente en darme cuenta que lo que estaba pasando ya no era normal, ya no era algo de pareja, que ya no era para mí. Esa fue la parte de la negación en la que yo lo viví. Después sigue la ira. Esta parte de la ira me costó mucho trabajo porque soy una persona que lidia mucho con el enojo, con cualquier cosa, con el enojo. Entonces, yo le estaba trabajando en canalizarla en cuestiones de ir al gimnasio y ahí sacar mi enojo. Eso me estaba ayudando.
Cuando llegó esta parte de la ira a mi vida, se descontroló bastante. Yo en ese momento, dicen que la ira quieres pelearte hasta con extraños, y sí es cierto. Yo llegaba y veía a una persona y quería pelearme con ella, hasta la veía intimidar, lo intimidaba, quería intimidarlo para que me respondiera y poder tomar una agresión. Me enojaba con mis amigos, con mis propios amigos también, les decía que no los quería ver, que estaba harto de ellos, que solo hablaban puras tonterías. Me decían, échale ganas, y yo sí me enojaba demasiado cuando me decían échale ganas, porque yo decía, ¿qué no están viendo que le estoy echando muchas ganas? Que a pesar de todo lo que me está pasando, le estoy echando muchas ganas, y me enojaba. Llegué a enojarme en situaciones también con familiares. En esa cuestión, mi mamá fue la que sufrió esta etapa porque le decía que no quería verla, no quería su comida. Le decía que su comida para mí no me gustaba, que realmente lo que quería era que me dejaran solo. Esa fue mi ira, el empezar a enojarme conmigo y decir, fuiste un tonto, hasta decirme, fuiste un idiota. ¿Por qué? Porque tú después pudiste haberle hecho lo mismo a esa persona y no se lo hiciste. Y tú mira cómo estás ahorita, mira lo que te hizo ella. Ella sí no pudo rechazar esa parte. Fuiste un tonto, fuiste una persona que desaprovechó todas sus oportunidades, y eso me hacía enojar mucho. Mira lo que dejaste por ella, lo que hiciste por ella y la humillación que pasaste por ella, porque realmente en toda esta etapa pasé muchas humillaciones. En la negación también pasé demasiadas, y estaba muy enojado conmigo. El haber dejado muchas cosas por esa persona, conmigo mismo, el decir, mírate ahorita cómo estás, mírate lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ahorita en la etapa de depresión van a ver por qué era tanto mi enojo. Como les comento, las etapas no van en secuencia, unas llegan antes, unas llegan después. No todos, las etapas, no todos enfrentamos estas situaciones. No a todos les aparecen estas etapas. Yo afortunadamente y ahorita en estos momentos puedo dar las gracias que pasé por todas las etapas, porque aprendí mucho de ellas. Entonces, eso fue mi ira, estaba enojado conmigo. Después llega la negociación. Como ya le habían comentado, la negociación es con un poder divino. Y sí, empecé a negociar con Dios, que era la persona con la que más estaba pegada en esos momentos. Y empecé a decirle, Dios, si ella vuelve conmigo, yo prometo ir a misa todos los domingos. Esa era mi situación, estaba desesperado. Dios, si tú me la regresas, yo prometo irme a confesar como tú lo mandas. Dios, si tú me la regresas, yo prometo cambiar. Y hasta hablaba yo con ella también y le decía, si tú regresas, te veía una foto y decía, si tú regresas, prometo llevarte más flores, prometo ponerte más atención, prometo dejar el gimnasio, porque a ella le molestaba que yo fuera mucho al gimnasio. Y decía, prometo dejar el gimnasio, pero regresa. Esas son las negociaciones que yo empecé a hacer, y más con Dios. Y le decía a Dios, te lo juro, Dios, que si ella regresa, voy a ser un mejor ser humano y la voy a tratar como nunca la pude haber tratado. Esa fue la cuestión que me hizo recapacitar y empecé a negociar con Dios. Después llega esta parte que es la depresión. En esta parte sí la vi muy mal. La depresión, hay unos factores, unos cambios. Yo no le llamaría tanto una depresión a esta parte de Elizabeth Kubler, porque yo más bien lo llamaría una tristeza profunda, porque una depresión te lleva a pensamientos suicidas, como comentó la colega Paola. Yo lo llamaría una tristeza profunda porque mis pensamientos no eran de suicidarme, mis pensamientos eran de empezar a dejar toda mi vida se descontroló. Tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, estaba en el gimnasio en mi mejor plenitud, tenía todo en ese momento, y con mi depresión no dormía, dormía nada más 2 horas, 1 hora. Toda la noche me la pasaba en las redes sociales, publicando tristeza y media, y no tanto porque me viera la gente que estaba triste, sino que eso era lo que me hacía sentir bien en ese momento.
me despertaba a las 8 de la mañana, y en ese momento yo lo que hacía era pararme a comer, regresaba lo que comía, porque no comía igual, y me volvía a dormir otra vez. Y eso de decir dormir era como que entre comillas, porque me despertaba cada rato y no me sentía cansado. ¿Por qué me pasaba eso en las noches? Porque en las noches ya podía meditar cada uno de esos problemas. Ya estaba muy realmente pensando en estas situaciones. Dejé de ir a trabajar. Mi jefe me llamaba y me decía, te voy a meter un día de vacaciones para que puedas, no te cuente como falta. Me gasté aproximadamente como 25 días de vacaciones así y no fui a trabajar. Hasta que me llamó mi jefe y me dijo, ¿qué crees que ya te corrieron? Y no me importó. Entonces también te das cuenta que en un duelo puedes enfrentar otro duelo más. ¿Por qué? Porque aquí ya tenía que enfrentar el duelo de la pérdida de mi trabajo, y anteriormente ya había perdido el duelo de membría, lo que significaba membría. Entonces empiezas a trabajar varios duelos, pero lo importante es trabajarlo. Entonces perdí mi trabajo. Después todo mi trabajo en cuestión de disciplina, de cuestión de gimnasio, lo perdí también bastante. Aquí en San Antonio hay una feria muy famosa. Todo el mes de la feria, todo lo que fue el proceso de la feria, me la pasé alcoholizado. ¿Por qué? Porque era lo único que me hacía dormir. Era lo único con lo que yo podía dormir y sentir esa sensación de poder dormir. Y me despertaba y volvió otra vez mis pensamientos a atacarme. Realmente no comía, tenía pensamientos, cuestiones de ¿por qué a mí? Pero también decir ¿por qué a mí no me tienen que pasar las cosas? Esa depresión que yo pasé fue bastante agotadora. Dejé de pagar cuentas de dinero, me hablaban, todas esas pérdidas las empecé a sufrir. Mi trabajo de 7 años, estar trabajando, fue como lo empecé a sentir. 7 años de mi vida, que 7 años a nadie perdona el tiempo, y a mí no me importaba. ¿Por qué? Pero estaba viviendo mi duelo. Algo que tengo que agradecerle mucho a mi familia es que me dejaron disfrutar mi duelo y que jamás me dijeron, oye, ven, oye, no estés triste, vamos, te levantamos y te llevamos a una fiesta. No, me dejaron enfrentarlo solo. Y en esta cuestión también, cuando yo necesité de mis amistades, de esta persona muy en especial que al final sabrá su nombre, también ella cuando yo la necesitaba estaba, y cuando no la requería, no estaba. Realmente esta situación me llevaba a enfrentarme y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y eso fue mi etapa de depresión. Pero ahorita lo que puedo decir es que la disfruté como nunca. Recuerden que cuando tú disfrutas las cosas, se van rápido. Entre más tú las niegues, más se quedan. Entonces, en ese momento yo la disfruté. En ese momento yo no la quería, pero ahorita puedo decir que la disfruté. Después llega una parte entre la aceptación y la depresión que se llama para mí, como les comento, cada duelo se vive personalmente, y para mí fue un ritual de aceptación al problema que estaba pasando. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba tomando un diplomado también con zona positiva de terapia de juego. Estaba haciendo una tarea con esta persona, con colega y amiga, y me regresé como a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana venía sobre la López Portillo y empezó a llover. Entonces todo el ambiente se empezó a prestar. Y pues bueno, empezó a llover, y yo en mi reproductor, si se dan cuenta en ese tiempo, bueno, les explico, estaba la serie muy famosa de Luis Miguel. Entonces estaba la canción esa llamada Palabra del Honor. Entonces yo en mi reproductor la repito yo una vez y con el volante la voy cambiando. Pues bueno, salió esa canción y en ese momento empecé mi ritual de aceptación. Empecé a pedirle primero a mi Dios, perdón, discúlpame Dios por haberte juzgado, por haberte dicho tantas cosas. Sé que tienes algo preparado para mí. Sé que si tú me quitas algo, viene algo mejor. Pero discúlpame, perdóname. Entonces todo ese camino, obviamente,
Jamás soy de las personas que no llora. Me la pasé llorando todo ese camino, desde Prados hasta Buenavista, hasta Bandera, y lloviendo y aceptando mis culpas. Tuve culpa en esto, perdóname mamá, porque esas veces que me arrimabas la comida, yo te trataba mal, perdonarme a mí, era un trabajo bastante grave, porque decía, Edgar, Yael, te perdono, porque sé que este proceso que pasaste fue muy difícil, y sé que este proceso, tú solamente le diste el valor y la importancia que tenías. Y me perdoné a mí, y el siguiente paso fue hablar con esta persona a la cual en su momento pasé esta fractura, y le dije, perdóname, sé que vas a estar en un lugar mejor, que tú decidiste irte porque tú querías, y que ya no vas a estar en mí. Empecé a aceptar que ya no iba a estar en mí, y ese es el ritual de aceptación. ¿Por qué? Porque todavía llegué a una avenida, paré mi coche, la vi a las 3 de la mañana a esta persona, y le dije, ya no quiero esto, llorando, ya no quiero esto, ya no quiero seguir sufriendo por esto. Y esta persona me dio algunas opiniones, me dio unas palabras, y se lo agradecí mucho. Fue cuando entendí. Me bajé del coche lloviendo, aquí desgraciadamente o afortunadamente no se inundan las calles, ahí estaba muy inundada esa calle, y me bajé. En la cajuela cargaba una camisa de ella, una blusa, que no podía quitar de esa cajuela, porque todavía la sentía que estaba ahí. Abrí la cajuela, la saqué, y empecé a romper la playera, y empecé a decirle, te suelto, ya no quiero esto, quiero mi vida de antes, quiero estar bien conmigo mismo, yo me amo, y sí, te amé en su momento, pero me amo más yo. Y una tras otra desgarré la playera hasta dejarla ahí, y vi cómo toda se iba llevando el agua. A partir de ese momento me dio una sensación de paz. ¿Por qué? Porque hasta el agua la sentía muy caliente al momento, y después empecé a sentir el agua fría. Me metí al coche, llegué a su casa, que es de ustedes, y a partir de ese momento empecé a dormir en paz, tranquilo conmigo mismo. Y después llegó la etapa de la aceptación. Esta etapa de la aceptación, que si sigo trabajando en el duelo, claro que lo sigo trabajando en el duelo, porque el duelo se trabaja, y es de tiempo y es de proceso. Pero el duelo ya bajó su intensidad, ya no es el mismo. Por ejemplo, hace como 15 días fuimos a un bar, un antro, donde yo iba con ella, yo iba con mi pareja con ella. Al momento de llegar ahí, yo pensé que me iba a causar una situación de tristeza, pero me fui muy feliz de ahí, no por el cómo me la pasé, porque me la pasé muy bien. Me fui muy bien de ahí porque no me causó ninguna tristeza. Al contrario, dije, qué bien, vamos a disfrutar. Y estuve en un momento, jamás pensé en ella. Puedo escuchar ya canciones que antes no podía escuchar. ¿Por qué? Porque así nos pasa. Ahora en este momento puedo hablar de ella. Precisamente por eso hablé de este tema. ¿Por qué? Porque con esto también reivindico mis cosas, y ahora ya puedo hablar con ella. Y mi plática iba a cerrar prácticamente con esto, pero ayer en la noche, que estaba por terminar, quería que ustedes también se llevaran una reflexión por parte mía, en cual le escribí apenas ayer por todo este proceso que pasé. Pero créanmelo muy bien, los duelos hay que trabajárselos, y aunque no nos guste los duelos te enseñan, aprendes cosas de este tipo de situaciones, y creo que realmente todos vamos a pasar, y si no pasamos, pues qué bueno, pero la mayoría pasamos por la pérdida de un amante, de una persona, de una pareja, y es cuando empezamos a nosotros mismos empezar a trabajar en nosotros. Entonces, para terminar con esto, quiero leerle la reflexión que hice apenas ayer en la noche. Entonces, más o menos esta es así. Sonó como canción, ¿verdad? Ok, dice: cuesta soltar aquello que amamos, duele sentir que ya no somos amados,
pero en ese dolor estamos creciendo y madurando. Y si aprendemos a soltar, estamos dejando atrás una parte de nuestra historia y empezamos a abrirnos a lo diferente, lo desconocido. Dejar ir, esa es la clave. No es fácil, y no es fácil. No es simple, no fue simple. ¿Duele? ¿Y duele mucho? Sí, demasiado. Y yo lo puedo decir, duele mucho. Pero el crecimiento es la consecuencia, y sí. Gracias a que pasé ese dolor, crecí como persona y me demostré que yo mismo me puedo amar y yo mismo puedo sobresalir. Espero que les haya gustado esta etapa de las pérdidas de los amantes y las etapas del duelo, y pues bueno, nos estaremos viendo. Gracias.